Arqueología por teléfono, un canal para hablar de la ciudad, para hablar de la historia y sobre todo para escuchar arqueología. Una vez la arqueología histórica, la arqueología urbana, sin demasiado entusiasmo, observa que algunas cosas no aparecen, directamente no hay. Es raro encontrar, por ejemplo, en las ciudades importantes, dentro de la basura, por ejemplo, relojes. Habrá, obviamente, alguien tira un reloj roto, pero no es tan frecuente, a pesar de que a lo mejor se usaban los relojes en el pasado con tanta asiduidad, como por ejemplo algunos otros elementos, como pueden ser zapatos. Entonces, tal vez sí se encuentren más zapatos que relojes. En otras cosas son menos extremas. Por ejemplo, es extraño que encontremos jarrones. ¿Por qué? Porque los jarrones son siempre en menor cantidad que las tazas. Entonces, suena lógico que por cada jarrón aparezcan muchas tazas y muchos platos y botellas. Existe, digamos, en ese panorama que no se ha considerado con mucho entusiasmo, porque, digamos, alegra mucho más encontrar una botella en un basural, sobre todo si se ve la marca de la botella o el producto que tiene, alegra mucho más que no aparezca, por ejemplo, cierto tipo de botella en un basural. Entonces, la arqueología generalmente se basa en presencias, se basa en lo que aparece, en lo que está presente. Entonces, esta cuestión que parece un poco filosófica, bueno, de alguna manera lo es, no solamente se refiere a los artefactos. Algunos artefactos, digamos, sí, son raros de hallar, martillos, tenazas, a veces se pueden encontrar en el ferrocarril, y a lo mejor no tanto botellas de vino, porque estaba prohibido en los talleres ferroviarios tomar alcohol. Entonces, y bueno, sí, suena lógico. Pero ¿qué pasaría si en un basural de barrio no apareciera la botella de alcohol? ¿Qué podemos decir? ¿Que la gente no tomaba vino? No es tan fácil, porque la ausencia de ciertos elementos en contextos del suelo, o sea, enterrados o arrojados en un basural o en algún lugar, en un espacio, la ausencia de ciertos elementos no quiere decir que no se hayan utilizado. Hay un viejo adagio filosófico que dice la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, que algo esté o no esté no quiere decir que no haya ocurrido o haya ocurrido algo. Esto, que parece una cuestión de lógica, en la arqueología es constante, es permanente. Quien ha excavado, supongamos, en el altiplano, con restos de los incas o precolombinos, habrá encontrado mucha cerámica, habrá encontrado quizás algo de hueso, habrá encontrado tejidos, habrá encontrado metales, pero tal vez algunos elementos no los ha encontrado. Por ejemplo, lo que iba dentro de esas vasijas o adentro de esos contenedores o las cosas que se cortaban con ciertos cuchillos de piedra o de bronce. Entonces, esos objetos que daban sentido a ciertos artefactos no están. No están las personas directamente. O sea, no podemos saber muy bien cómo se usaban ciertos artefactos porque no hay nadie que quedó para contarlo. Entonces, esas ausencias son como el fondo oscuro de la arqueología. La arqueología atrás tiene una especie de telón que es muy difícil de correr, que es la ausencia. Esta reflexión un poco melancólica, ¿no? Porque es medio tristona, medio bajoneante, implica que hay un montón de cosas para ver. Lo podemos mirar al revés. O sea, ¿qué cosas están faltando acá? ¿Por qué no hay tal o cual cosa? ¿Por qué en un barrio que habitado por los ingleses, por ejemplo, como suele ocurrir, no hay tantas botellas de alcohol y sí están en otros barrios? Entonces, claro, uno cuando empieza a estudiar un poco la vida de los inmigrantes ingleses, eran echados de su trabajo si los encontraban bebiendo alcohol. Entonces, sobre todo los ferroviarios.
Entonces eso implicaba que la botella esté en otro lado. La botella no está en el basural del barrio o en la vereda, no se arrojaba ahí, por la sencilla razón de que era peligroso económicamente, por tomar un par de vasos de ginebra y podía ser echado del trabajo y no comprar más ginebra. Entonces, bueno, todo eso es una ausencia. O sea, en las ausencias implican también ausencia de personas. ¿Dónde están las mujeres y los hombres en ciertos artefactos? Ciertos artefactos como los platos decorados o las tazas tan bonitas que a veces aparecen, los pedacitos, pequeños trozos, ¿no? ¿Quién los elegía? ¿La mujer o el hombre? Ciertos juguetes que también aparecen, cabecitas de muñeca, platitos de juegos de té de porcelana. ¿Quién lo compraba, el hombre o la mujer? O sea, ahí hay una ausencia también. Es una ausencia, en este caso, de género, pero ¿quiénes eran? O sea, esas preguntas constantemente las tenemos que hacer, porque la arqueología no es la historia de esos pedacitos, de esos fragmentos, sino que la historia de la gente. Y la gente es la primera y gran ausente. Nosotros tenemos que volverlas a traer, para que mediante estas cosas, de alguna manera, cuenten cómo vivían, aún sabiendo que esa ausencia es permanente, no van a aparecer. Pero si a lo mejor hay como una rendija, una mano que se asoma y saluda y puede decir, mira, esto no se hacía porque estaba prohibido, esto se hacía porque quedaba bien. Queríamos mucho a nuestros hijos e íbamos a comprar al bazar las tacitas. Mucho más no podemos saber, pero a veces, frente a esas grandes cantidades de loza, de vidrio y de metal, una pequeña luz ya es suficiente para justificar este esfuerzo que es, la arqueología.